Llegamos al final de la tercera lección de nuestro folleto sobre Josué, Monumentos de su Gracia, y hemos aprendido la importancia de recordar. De hecho, dentro de todas las semanas se nos citaba ese pasaje de Elena de White que dice: no tenemos nada que temer en el futuro a menos que olvidemos. Y es importante que nosotros tengamos en mente que debemos recordar las maravillas de Dios. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que ha significado este estudio, y con la ayuda de nuestro pastor, para aplicar estos principios a nuestra vida, vamos a orar pidiendo que Dios nos dé su dirección. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Ilumina nuestras mentes y corazones, y que lo que podamos reflexionar hoy nos permita afianzar nuestra confianza en ti, que eres el Dios de maravillas, y nos permita consagrarnos a ti. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, quizá vamos a comenzar con un tema que es de hecho con el que comenzaba la lección, pero para hacer algunas explicaciones para nosotros. Se le dijo al pueblo de Israel que antes de cruzar el Jordán se prepararan. El arca iba a ir delante de ellos. Ya veremos un poquito sobre el tema del arca, pero se les pidió que se prepararan. Y a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que ha habido momentos impresionantes en los que ha habido despertares espirituales tremendos, y parece ser que los seres humanos no se han quedado de brazos cruzados en esos despertares. Algo han tenido que hacer. Pero ¿cómo podemos aprender a prepararnos adecuadamente y no creer que es nuestra preparación la que obra los milagros de Dios, pero sí reconocer que tenemos una parte que hacer? Bueno, creo que es una buena pregunta a la luz de lo que hemos estudiado esta semana, porque nosotros queremos que Dios intervenga, y Dios Sí. es poderoso, y a veces nosotros pensamos que, bueno, tengo que estudiar, por ejemplo, hubo un gran reavivamiento en tal siglo, en tal época, con tal persona, y entonces a veces nosotros pensamos, bueno, si hacemos exactamente lo que estas personas hicieron, entonces vamos a lograr que el poder de Dios venga sobre nosotros, como lo sucedió en esa época. El asunto es que cuando nosotros pensamos de esa manera, no hay nada de malo en ver qué fue lo bueno que ellos hicieron. Claro. No quiero decir que tenemos que inventar algo nuevo, pero a lo que me refiero, a lo que me voy a referir más bien en este momento, es que tenemos el peligro de que eso se pueda convertir como en una cuestión de manipulación de Dios. O sea, que yo le digo al Señor, mira, Señor, ya hice esto, entonces ahora desciende, ahora derrama tu espíritu. Es como cuando uno hace una compra en línea. Sí. Uno hace todo el procedimiento, selecciona el producto, luego el procedimiento del pago, y ya le llega una confirmación. ¿Y qué espera uno? Bueno, uno espera el producto. Claro. ¿Qué pasa si usted pagó su producto, pero el producto no ha llegado? Entonces usted viene, y son los canales adecuados, usted viene y hace el reclamo porque el producto no ha llegado. Tenemos que tener cuidado, Claro. hermano Gerson, de pensar que yo estoy como haciendo los depósitos que tengo que hacer, y ahora Dios está obligado a intervenir y hacerlo como lo hizo en tiempos pasados. Eso sí, debemos tener un poco de cuidado. Es más, tenemos que tener cuidado también de pensar que el centro somos nosotros, que es lo que yo hago que hace que Dios intervenga, aunque nosotros tenemos que hacer algo. También tenemos que tener cuidado de estarnos culpando o culpar a otros por la aparente demora. Digo aparente demora porque Dios ya tiene la fecha Claro. que Él vendrá. Y si no ha venido antes, porque Él sabía que no estábamos preparados. Pero el punto es, debemos tener cuidado tanto también en otro sentido o en otra línea de pensar, bueno, yo no tengo que hacer nada. Al final Dios va a intervenir. Miren cuántas cosas, Sí. no las he contado, pero hay varias cosas que nosotros debemos tomar en cuenta, porque hay peligros. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Y aquí me gustó mucho el enfoque del autor de la lección. El punto es, hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Punto. Eso es así. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. A veces con los hijos uno les enseña, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y pues, no tienes que hacerlo porque es lo correcto. Punto. O sea, no te voy a dar tanta explicación. O sea, tú haz lo que tienes que hacer y espera que Dios va
a obrar, porque Dios sabe en qué momento va a intervenir, de qué maneras Él va a intervenir. Es más, tal vez la noticia más grande que podemos compartir aquí es que los mismos acontecimientos o reavivamientos que han habido en el pasado, Dios mismo los causa. Amén. O sea, Él mismo es el que levanta una persona. Él vio al pueblo oprimido en Egipto, Él levantó a Moisés. Él sabía que Moisés no iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Él levantó a Josué. O sea, Dios es el que hace las cosas. Pero esto, claro, tiene una gran lección para nosotros teológica, porque de repente hay personas que dicen, no, miren, no hemos entrado a Canaán, ya Cristo se tardó en nuestra visión, ¿verdad? Ya se demoró. Claro, para saber que se demoró es que yo tenía que saber que había una hora, Claro. Que había una fecha específica, pero como no la sé, entonces realmente por eso digo, o sea, aparentemente Él se demoró, pero debemos tener cuidado. Y hay personas que entonces ponen el énfasis, no, es que no hemos hecho esto, y comienzan a señalar a otro, comienzan a criticar aquí y allá, es que miren lo que están haciendo, es que si hubiéramos hecho esto, al final, recordemos, y me gustó mucho el texto de Josué 4:24, conozcamos que la mano de Dios es poderosa. Amén. Y bueno, en esa dirección, pastor, en la lección se nos muestra cómo el arca, en este caso, va delante. Es bien curioso que ahora ya no aparece la figura de la nube, de la columna de fuego o de la columna de nube. Ahora es el arca como la gran guía para el pueblo de Dios. ¿Qué implicaciones tenía para ellos en ese momento? Especialmente porque luego el libro de Josué se va a meter en algunos temas, ya se irán estudiando, que han causado confusión a los lectores modernos cuando se habla de estas guerras. Pero ¿por qué el arca va a ser clave para poder entender lo que está pasando ahí? Realmente creo que este es un punto bien importante de nuestra lección, porque hemos estudiado especialmente en los últimos días de esta semana el significado tipológico del cruce del Jordán. Cuando digo tipológico me refiero a qué señalaban todos esos acontecimientos, pero este acontecimiento del cruce del Jordán tuvo un significado teológico para el pueblo de Dios en ese momento. O sea que tenía una lección espiritual. Recordemos que ellos estaban por entrar a Canaán, que era una tierra idólatra, pagana, donde el diablo se manifestaba, aunque los dioses nada son, y debemos tener eso bien claro, pero no hay duda que Satanás obra a través de las supersticiones de las personas y de las invenciones que las personas han hecho. Y entonces el arca, que era un mueble que estaba en el lugar santísimo donde nadie podía verlo, solo el sumo sacerdote y una vez al año, y ahora Dios permite que esté en cierto sentido visible, aunque a una distancia considerable, pero que la gente sepa que Él está allí. Para mí esto tiene un significado espiritual grandísimo. Dios les está diciendo, mire, ustedes van a entrar a un lugar donde hay demonios, un lugar donde hay hechicería, hay paganismo, hay toda clase de depravación moral y espiritual y social, pero yo estoy con ustedes. Amén. Mírenlo, no pueden verme tan cerca porque aquí entra el punto de la santidad de Dios, y Dios quería poner eso en la mente del pueblo. En Josué capítulos 3 y 4, no menos de 20 veces se menciona el arca. O sea que Dios está diciendo, yo estoy ahí, pero tampoco den mi presencia como, un buen chero, un amigo, ¿verdad? No, hay una distancia entre nosotros. Tú eres una criatura, yo soy Dios. El concepto de la santidad. Y esto hace que el pueblo tenga esa fe, esa confianza de que van a conquistar la tierra porque Dios está con ellos. Pero ahora noten, aquí viene un tema que espero y creo que estoy seguro que lo vamos a tocar en este trimestre, si Dios lo permite, antes que finalice el año, la famosa Guerra Santa, lo que usted mencionaba. Bueno, hubo conflicto al entrar a la tierra. A veces Dios pidió que pues no dejaran con vida a nadie en tal lugar, cosa que ya abordamos también en la lección anterior, que nos dimos cuenta que al final nunca se cumplió esa destrucción o aniquilación total de los pueblos paganos. No se cumplió y bueno, no estoy ahondando en eso en este momento, pero sí
en lo de la Guerra Santa, el punto con el arca es que Dios estaba queriendo dar a entender al pueblo que el guerrero era él. Ujú. Y que lo que él iba a hacer con esas naciones era algo limitado de lo que él hará en el futuro con la destrucción total del mal y de los pecadores. Bueno. Al final, todas esas órdenes que algunos ahora, no, pero como Dios pidió y que hasta las embarazadas destruyeran y no sé qué, y los niños y todo eso. Dios dice, mira, es que está ese concepto, la tierra se ha contaminado. Usted mismo tiene que santificarse antes de entrar a esa tierra también, porque si están iguales, entonces, Sí. ¿cómo estoy quitando yo a una persona porque es mala, pero pongo a otro malo? Como que no tiene sentido. Pero al final, esto solo muestra en pequeño lo que Dios hará, ya que Él es el juez soberano de toda la tierra y el dueño de toda la tierra, del plan que Él tiene para este planeta Tierra. Podemos estar seguros, hermano Gerson, que el mal no durará para siempre, no existirá para siempre, tendrá un final, porque este mundo fue hecho por Dios, y para que sea habitado por seres puros y santos. Todo esto era un significado teológico que tenía la presencia del arca, que al final no es un amuleto, es la presencia de Dios, porque más adelante en la historia del pueblo de Israel vemos que el arca simplemente llegó a ser un mueble más cuando Dios se retiró. Sí. Es Dios quien estaba realmente yendo ante ellos para conquistar la tierra prometida. Y finalmente, pastor, para nuestra reflexión de esta semana, ¿cómo podemos nosotros aprender a afianzar los grandes monumentos de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente? Pienso específicamente, por ejemplo, en el sábado. El sábado es un monumento semanal que tenemos que, si lo guardáramos como Dios lo pide en la Biblia, creo que haría una diferencia tremenda en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con las personas. ¿Cómo podemos aprender a afianzar estos monumentos de tal manera que no se vuelvan mecánicos, áridos, un mero ritualismo, sino que puedan refrescar nuestra vida espiritual? Creo que aquí nosotros tenemos un tema que ya estudiamos esta semana también, y es la importancia de la permanencia. Es lo que decía Jesús: permanece en mí. Si yo voy el sábado a la iglesia, o yo guardo el sábado, no trabajo el sábado, pero del domingo, del primer día al sexto día, que es el viernes, yo simplemente no estoy en contacto con Dios, para mí el sábado no va a tener el significado que el sábado tiene. Yo no puedo, bueno, comparando otra vez con las relaciones humanas, creo que es una buena comparación. Imagínense un esposo, una esposa que no se han atendido como deben durante un tiempo, y luego dice, mira, tal día, ahora sí, estamos solos, y ahora nos dieron un pase para ir a hospedarnos a tal lugar, y ahí piensa, bueno, ya todo se va a encender la chispa del amor. Creo que es algo gradual, es algo que se va construyendo. Es lo mismo también en nuestra relación con Dios. Y qué bueno que el sábado es un recordatorio para nosotros cada semana de que Dios está allí, de que Dios es real, porque no hay ninguna otra razón humana para dedicar el día sábado como día de reposo, simplemente porque Dios lo ha pedido como creador de los cielos y de la tierra, y ha dejado un monumento, como observaba bien eruditos judíos, que ellos por milenios han estado observándolo, al menos cuando se ha hecho de la manera correcta el sábado, y decían ellos, es un palacio de Dios en el tiempo, porque es un monumento, pero que no puede ser destruido. El sábado no lo puede destruir nadie, absolutamente. Incluso hay una historia, hermano Gerson, que nos viene allá de estos países soviéticos, cuando hubo persecución al pueblo de Dios, y hay un librito ahí que se llama El Buey Adventista, que no trabajaban los sábados, porque
precisamente uno de los prisioneros era alguien que guardaba el sábado y él pues enseñó, o sea, como él no trabajaba, pues el animal que estaba a cargo de él tampoco trabajaba. Y es bien interesante, el sábado nos recuerda a nosotros que Dios es nuestro creador. Sí. Y para observarlo adecuadamente, eso sí, nosotros tenemos que estar en comunión con Él todos los días de la semana para que adquiera significado. Es curioso, yo estaba pensando cuando usted me hacía la pregunta que una persona o un buen adventista que ha sido un adventista regular, difícilmente esa persona se va a otra denominación porque ya no tiene sentido. Él sabe lo que significa estar en comunión con Dios, pero sí es posible que podamos abandonar al Señor y olvidarnos de Él y vivir nuestras vidas como que si Él no existiera. Le pasó al pueblo de Israel, nos puede pasar a nosotros hoy. De paso, esta semana estaba compartiendo algunas estadísticas aquí en la lección y voy a hacer la última, que según una casa, bueno, de estudios y de análisis, el Pew Research, ellos han notado que hoy en el último tiempo el número de personas no afiliadas religiosamente está creciendo y las personas que dicen que pertenecen a una religión está disminuyendo, pero está creciendo ese número de personas. Y sabe que lo más curioso es que está creciendo en países que han sido comúnmente cristianos, o sea, que son cristianos. Nuestros países, aquí en El Salvador, está creciendo la cantidad de personas que dicen, no, yo no me afilio, no me identifico con ninguna religión o denominación. ¿Por qué pasa eso? Precisamente lo que estamos estudiando aquí. Si nosotros no vivimos un cristianismo auténtico, y noten, especialmente los padres, los líderes, cómo tenemos que modelar ante nuestros hijos, y ante los niños y los jóvenes, porque si no lo hacemos, ellos son realmente alérgicos a la hipocresía. Sí. Y simplemente ellos dicen, pero ¿por qué allá veíamos a mi papá en la iglesia y cantar, alabar, predicar o lo que sea, o servir en la iglesia, pero en la casa es un diablo? Entonces, eso realmente está haciendo que muchos piensen, no, Dios no cambia, no transforma, y damos un mal testimonio, y entonces muchas personas dicen, mejor yo voy a vivir mi vida pues a mis propios gustos, criterios, a mis propias fuerzas, olvidando totalmente a Dios. Nos puede pasar, está pasando, nos está pasando. Por eso creo que esta lección es muy importante para nosotros. Y hay una cita ahí, hermano Gerson, que me gustaría que la leyéramos porque lo dije al principio de la semana, el peligro hoy es mucho mayor. Y dice así esta cita: estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para el cruce del Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. Y de hecho, en otra cita dice, el Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Amén. Bueno, hay peligros, hermanos Gerson, y noten, el peligro ahora es mayor. Sí. Y el problema es que pensamos que es más inofensivo. No nos damos cuenta. Antes era como más visible. Estaba, por ejemplo, haciendo una comparación en una reunión que teníamos,
con un banco y como antes, por ejemplo, la gente tenía que ir de un banco a otro y voy a cambiar este cheque. Ahora todo es digital. El dinero está allí, Sí. solo que en otra forma, pero ahí está. Lo mismo nos puede pasar con los ídolos. Sí, el hecho de que yo no tenga y yo diga, no, aquí mi pared está limpia y no hay ninguna imagen, pero no significa que no puedo ser idólatra. Recordemos que la fama, yo mencioné algunas cosas esta semana, la fama, el poder, el dinero, las novedades, las preocupaciones de la vida, etcétera, son cosas que nos pueden desviar de Dios y estamos en un gran peligro. Por eso vale la pena dedicar tiempo, invertir tiempo. Esta semana, afortunadamente aquí en nuestro país, El Salvador, hemos estado en una semana de evangelismo infantil y qué bonito Sí. ver niños predicando, conociendo las profecías, compartiendo estos mensajes, porque tenemos que enseñar a las generaciones, pero tristemente aún así hay personas que no se involucran. Es lamentable, porque tenemos la oportunidad ahora de hacerlo y tenemos que invertir en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Recuerden, de los que han abandonado la iglesia es el número mayor, porque a veces no tomamos en cuenta todas estas cosas. Así que creo que hemos tenido una lección interesante Sí. para meditar. Tal vez solo algo que quiero decir para finalizar, hermano Gerson, es que Josué fue exaltado por Dios ante el pueblo, como nosotros lo podemos ver allí, porque dice, y todo el pueblo y Dios hizo notorio a Josué ante el pueblo. Noten que fue Dios, no fue Josué por él mismo, porque viene una tradición desde Babel, el ser humano queriéndose hacer un nombre, Sí. queriéndose hacer grande. En este caso, Josué siguió la tradición de Abraham. Dios le dio su bendición para llegar a ser bendición. En este caso, Josué es un tipo de Cristo que no se exaltó a sí mismo, sino que fue humillado hasta lo sumo. Entonces dejemos que Dios obre, que Dios haga su voluntad. No tengamos ningún temor, que Dios nos lleve a donde Él quiere que nosotros estemos. Pero cuando yo me esfuerzo, especialmente en nuestras iglesias hay nombramientos en esta época, y si yo me esfuerzo y yo digo, no, es que yo quiero estar ahí, que yo quiero ser esto y lo otro, y no dejo que Dios guíe, realmente nos estamos privando de la bendición de Dios y probablemente está ocasionando un daño a la comunidad que pertenecemos. Así que bueno, con todas estas lecciones, queremos, pastor, que ore por nosotros a fin de poder poner a Dios en primer lugar en todo y poder recordar en nuestras vidas cuánto nos ama y cuánto ha obrado en nuestro favor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección extraordinaria. Gracias porque tú deseas que nos preparemos también, porque estamos por entrar a la tierra más hermosa, la tierra que jamás pudimos haber imaginado, la tierra donde nunca se pone el sol. Ayúdanos, Padre, para que podamos alistarnos. Reconocemos, Señor, que no estamos preparados. Ayúdanos a purificarnos, a pasar por el Jordán. Ayúdanos, Padre, para mantener una comunión contigo personal y también colectiva. Y ayúdanos, Señor, para que sea permanente esta comunión, que no cesemos de alabarte, de adorarte en los templos, en las casas, de contar cuán grandes son tus obras y tus maravillas. Gracias porque nos has enseñado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.